Quedan 8 minutos para las 10 de la mañana. Está con nosotros Álvaro Climent, analista independiente. Álvaro, buenos días. A ver, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estáis? días. ¿Cómo estáis viendo la jornada? ¿Cómo veis el IBEX? ¿Cómo veis las oportunidades de negocio que tenemos ahora encima de la mesa para el inversor que busque intradía o inversiones durante la semana? Bueno, la bolsa yo creo que está muy pegada ahora mismo a condicionantes de muy corto plazo, es decir, quitando los inversores a largo que ya están haciendo su rotación de activos en las carteras, nos encontramos que todos los días tenemos algún tipo bien de declaración o bien de dato que de alguna manera pues trunca las expectativas que teníamos desde el principio del año, ¿no? Se esperaba una recuperación, digamos, primer trimestre, de alguna manera un poquito más exhaustiva que la que vimos en el cuarto, y no ha sido así, ¿no? Es decir, el proceso de vacunación se ha retrasado, de alguna manera también estamos viendo datos de indicadores de movilidad y de consumo que no son los que se esperaban, y bueno, pues eso está dejando ciertas expectativas un poquito de retraso de esa recuperación más al segundo semestre del año que al primero. La apertura de la bolsa ahí, como habéis visto, casi todos los índices están negativos, bajando casi más del 1%. Es decir, yo creo que las declaraciones que vimos la semana pasada, tanto del Banco Central Europeo como de la propia Reserva Federal, pues ponen un poco el miedo encima de la mesa sobre la inflación, digamos que en activos de riesgo, provocada por ese exceso de liquidez que los bancos centrales han ido poniendo desde el principio de la pandemia. Hemos visto un movimiento en los bonos significativo, hemos visto un cierto repunte de la inflación, hay ese temor de fondo de que podamos tener una inflación coyuntural este año y eso pues ha detraído, digamos, un poco la alegría de los inversores en la entrada de los mercados en esta primera parte del año. En cualquier caso, es decir, los flujos de entrada en equities, tanto a nivel en Estados Unidos como a nivel europeo, están siendo históricos. Es decir, estamos viendo una entrada muy potente y sobre todo en aquellos valores que se han quedado rezagados y que han sido muy penalizados el año pasado, como pueden ser todos aquellos afectos pues, al transporte aéreo, como puede ser el sector hotelero, como puede ser el sector inmobiliario, incluso al sector consumo en algún caso. Hemos visto resultados esta mañana de Almiral. ¿Cómo se comporta la compañía o cómo veis el valor? Bueno, Mirar los ha recibido relativamente bien, es decir, empezó cayendo un poquito y ha recuperado casi subiendo en 1,3%, es decir, en contra de todo el resto del mercado. Los resultados yo creo que han estado quizá algo mejores de lo que el consenso esperaba en cuanto a volumen de ventas y a EBITDA, ¿no? Es decir, me da la impresión de que en el caso de Almiral, bueno, pues toda la entrada de genéricos que ha habido en Estados Unidos con respecto a su fármaco de Acción les ha penalizado algo en lo que ha sido la última parte del año. En cualquier caso, bueno, mantienen un dividendo por acción de 0,19 euros, como han anunciado, lo cual es positivo, que se tendrá que aprobar en la Junta del 7 de mayo. Y bueno, de alguna manera yo creo que compañías como Almiral, que están, digamos, posicionadas en un sector que hasta ahora ha sido relativamente favorecido con respecto al resto, pues parece que las expectativas no son malas para este año y que a medida que vayan avanzando en los hitos que tiene del contrato con AstraZeneca, que no han sido los que se esperaban en la última parte del año, pues irán mejorando las valoraciones. Es un valor que se ha comportado relativamente bien, es decir, me da la impresión de que tenemos una evolución a lo largo de lo que es el principio de año de casi un 4% de caída y que puede ir recuperando a medida que esos hitos que ellos van poniendo encima de la mesa, como todas estas compañías, dependen precisamente de ese tipo de, digamos, de noticias concretas para fármacos concretos, pues iremos viendo una cierta evolución relativamente positiva. Eh, ¿Cómo estáis viendo el movimiento al lado de las criptomonedas, no solo en Bitcoin, sino Ethereum y el resto de monedas, el resto de divisas, de criptodivisas? Bueno, el famoso mundo de las criptomonedas, ¿no? A ver, el mundo de las criptomonedas, los analistas fundamentales obviamente intentamos no entrar en recomendaciones precisamente porque no tienen un valor intrínseco. Es decir, detrás del Bitcoin, digamos que no existe un valor intrínseco ni un valor fundamental que nos permita hacer una estimación. Es cierto que ha ido aumentando claramente de valor, es decir, no solamente a golpe de tweet por parte de Elon Musk, que evidentemente ha favorecido obviamente este último tirón que hemos visto hasta los $55.000 por Bitcoin en los últimos meses y también la compra que ha hecho la propia Tesla de casi 1.500 millones de dólares precisamente en esta moneda. Es decir, eso también ha dejado una cierta, digamos, tranquilidad a los inversores que especulaban con ese tipo de activos. Yo creo que
si seguimos un poco a los grandes del mercado, como pues el JP Morgan, ya ponía un objetivo de casi $150.000 para este año. ¿Es posible? Pues yo creo que en este tipo de monedas todo es posible. Es cierto que cada vez se ha ido viendo un cambio de compra o de tipo de comprador en el Bitcoin, de, digamos, inversores minoristas, que son los que más han estado jugueteando a corto plazo precisamente como valor especulativo en estas monedas, y estamos empezando a ver ya algunos fondos institucionales empezando a tomar posiciones en el valor, lo cual, bueno, pues da una cierta estabilidad a ese mercado, ya vale más de casi $1 billón, es decir, no hay que olvidarlo. De todas maneras, si lo comparamos con un mercado como puede ser alternativo, como puede ser el oro, que está en 11 billones de tamaño, es decir, todavía le queda mucho recorrido, pero es cierto que poco a poco la confianza del inversor institucional va entrando en este tipo de monedas y de alguna manera pues está dejando una cierta tranquilidad a los inversores minoristas que hasta ahora pues compraban y vendían en muy corto plazo. Me da la impresión de que poco a poco, a medida que estamos viendo que la regulación va más hacia criptomonedas respaldadas por bancos centrales, como puede ser el Banco Central Europeo, le irán dando una cierta estabilidad a estas monedas, pero en cualquier caso volvemos a repetir, es decir, no hay una regulación detrás, no hay una garantía, hay una garantía de impago absoluta, es decir, Tesla no va a estar detrás precisamente de esas garantías, ni mucho menos. Y yo creo que, bueno, pues al que le guste el riesgo y le guste especular en algo que no tiene valor intrínseco, insisto, pues ahí está. Es decir, lo está haciendo muy bien y la verdad es que la evolución está siendo espectacular. Álvaro Climent, analista independiente, muchísimas gracias. Buen día, Álvaro, y buen negocio. Gracias igualmente, buenos días.